El Gobierno Nacional anunció la creación de CIPRE. Es un monitoreo de precios, también de producción, de stocks. Todo esto para observar cómo se manejan las grandes empresas, sobre todo haciendo foco en lo que significa alimentos y bebidas. Para más detalles, veamos la reflexión de un economista como es Camilo Tiscornia. El costo de la construcción subió 5% mensual en febrero y los precios mayoristas 6,1%. En ambos casos es bastante más de lo que subió el IPC, que se conoció también hace pocos días, que fue 3,6% a nivel nacional. Es decir, que cuando uno toma estas medidas de inflación, que obviamente no son lo mismo que los precios al consumidor, pero son muy relevantes también, uno se encuentra con un ritmo de inflación mucho más importante. Y esto tiene que ver con que en estos índices se relevan precios que están menos afectados por los controles oficiales, porque en el IPC uno tiene una serie de servicios, especialmente, que están muy regulados por el gobierno. Entonces, cuando uno ve el 3,6 de los precios del consumidor, tiene que tener en cuenta que hay mucha cosa que está contenido. En estos otros índices, que hay un poco más de libertad, el ritmo de inflación es mucho más alto y más complicado, más peligroso. Esto muestra de alguna forma más lo que es la inflación real de la Argentina y lo que anualizado puede llegar a tener este 2021. Yo creo que tal vez la realidad se encuentra entre medio del IPC y estos, ¿no? Porque también estos son algunos productos muy especiales. En el caso de los precios mayoristas son solamente bienes, no hay servicios. Pero yo creo que tal vez un valor intermedio pueda estar reflejando un poco mejor lo que esté pasando en la inflación verdadera. De hecho, en el IPC, cuando uno saca los productos más regulados por el gobierno y los estacionales, la inflación de febrero fue 4,1%. La realidad es que con estas tasas de variación se hace muy difícil pensar que se pueda cumplir esa meta de 29% que tiene el gobierno para todo el año. ¿Qué evaluación haces de los últimos controles de precios oficiales? No es el camino. La realidad es que no ese tipo de pedidos de información en las empresas, pensando que con eso se puede contener la inflación, no creo que sea la solución. Eh, yo si tuviera que, digamos, tratar de darle la derecha al gobierno en algo en este sentido, es decir, sí, en contextos en donde hay una política monetaria y fiscal muy orientada a bajar la inflación, no este tipo de medidas, pero algún grado de acuerdo de precios para coordinar lo que los economistas llamamos las expectativas y cortar con la inercia inflacionaria puede ser útil. Pero esas políticas no está ni la prudencia monetaria ni la prudencia fiscal por el momento, y este tipo de medidas, de controles de tipo policial, de pedido de información para indagar en lo que hacen las empresas, me parece que lamentablemente no es el camino. Sobre el nuevo control de precios y stocks también dialogamos con el economista Aldo Abraham. No sirve de nada, se ha demostrado a lo largo de siglos, hace 4.000 años que se inventaron los controles de precios y la realidad es que siempre fracasaron. En la historia argentina está plagada de controles de precios, precios máximos, todos terminaron en algún desastre, algunos hasta en grandes crisis, como el caso del Rodrigazo, y seguimos insistiendo, ¿no? Como si esa fuera la solución. Tiene un costo además adicional. Ojo que todos estos controles de precios no solamente no sirven para nada en términos de la inflación, sino que además imagínate cuánta gente debe estar tratando de analizar la Argentina como posibilidad de inversión, argentinos o extranjeros, cuando ven que en nuestro país para controlar la inflación, en vez de hacer lo que hay que hacer, lo que hacen es hacerle perder plata a las empresas con controles de precios o precios máximos. Ninguna, así nos va y así nos va a ir. Porque constantemente volvemos a tropezar con la misma piedra, se reinciden los errores del pasado en busca de soluciones que finalmente nunca llegan, que están condenadas al fracaso. ¿Por qué pasa esto en la Argentina? Porque lamentablemente la mayoría de nuestros políticos y funcionarios, economistas incluidos, por supuesto, que llegan al gobierno tienden a pensar que desde el Estado es que se garantiza el crecimiento. ¿Cómo? Gastando cada vez más, lo cual obviamente se hace a partir de exprimir cada vez más al sector privado productivo, ¿no? Con lo cual estamos obligando a que ajuste aquel que produce los recursos para pagar los sueldos propios y los gastos propios, y además a través de los impuestos, los gastos y los sueldos del Estado.
Momento de conocer ahora cómo cerraron las monedas, el tipo de cambio. Desde hace 15 años en Fertec, tomamos cada día como una oportunidad para trascender, para expandir los límites de la tecnología de fertilización, entendiendo que incluso lo mejor siempre puede ser mejor. Somos Fertec. Observamos que no hubo modificaciones respecto a la jornada previa. El euro cerró 107 para la compra, 113 para la venta. Real brasileño 15.50 comprador, 17.50 vendedor. Dólar Banco Nación, el dólar oficial, 90,25 para la compra, 96 pesos 25 centavos para la venta. Observamos el tipo de cambio efectivo, recordando que es el tipo de cambio básico menos los derechos de exportación. Trigo y maíz, 12% aplicado, 80 pesos 25 centavos 6. Soja, 33%, 61 pesos 10 centavos 4. Derivados de la soja, 31%, 62, 92, 8. Derivados de girasol y harina de trigo con un 7%, 84, 81, 6. Por último, la carne, 9% del derecho de exportación aplicado. El tipo de cambio queda en 82 pesos 99 centavos 2. ¿Qué pasa en la provincia de Entre Ríos con el impuesto inmobiliario rural? No se ha terminado de definir la cuota que tiene que llegar ahora, en el mes de abril. Quédese, hay mucho por compartir.